El tema principal en la vida de una iglesia debe de ser Jesucristo. Jesús es el tema principal y debe de ser el tema principal, no solamente en la iglesia, sino en nuestra vida. Okay. Todo proviene de Dios, nosotros solamente somos siervos inútiles que hacemos lo que deberíamos de haber hecho. Y a través de los años nos hemos dado cuenta, cuando Jesucristo llegó a este mundo, que su vida causó un impacto de tal forma que uno de los líderes políticos quiso matarlo y él tuvo que huir con su padre y su madre. Jesús es controversial. Jesús es una persona que confronta a la gente. Jesús confronta la religiosidad, la hipocresía, confronta las leyes religiosas que a veces en las iglesias se acostumbran a hacer. Y se le sigue buscando para matarlo. El mensaje que él dice es un mensaje de amor, pero se busca para matarlo. Se dice ser hijo de Dios, viola el día de reposo, ataca a los líderes religiosos con su religión y lo buscan para matarlo. Hasta la fecha hay gente que si Jesús viniera hoy otra vez, lo mataría. Y tal vez, sí, muchos de los que estamos aquí gritaríamos, mátenlo. No aguantamos lo que él dice. Entonces, a este tema le puse, se busca. Jesucristo se busca para ser muerto. ¿Por qué? Bueno, pues había muchas cosas por las cuales la gente de ese tiempo quería destruir a Jesucristo. Sabemos que la religión, lo único que ha causado, o las religiones en el mundo, lo único que han causado es un daño severo a las personas. Porque ninguna religión transforma el corazón del ser humano. Ninguna religión, porque las religiones son fundamentadas en ideas humanas, pero no está fundamentado en lo que es la Biblia, ni en Jesucristo, que Él es la roca. Entonces, Jesús se busca. Jesús era hijo de María y de José, de nacionalidad judía, de oficio carpintero, ¿sí? Lo seguían algunos llamados discípulos y se dice ser hijo de Dios. También dice que perdona pecados y anda por todos lados sanando a los ciegos y resucitando a los muertos. Y dice que Él es la resurrección y la vida. Y se busca porque ha desafiado a los religiosos y les dice que son hijos del diablo. Se busca, ¿sí? Y lo quieren matar, ya que ha confrontado a los religiosos de ese tiempo con su hipocresía. Y por eso se busca para matarlo. Porque le dice a la gente que es pecadora, porque le dice a la gente que es mentirosa, porque le dice a la gente que es orgullosa, pero también les da la solución para su problema. Pero se sigue buscando para matar. En el tiempo que estuvo Jesucristo y que anduvo en esta tierra, hubo algunos líderes religiosos como los fariseos, los principales sacerdotes y los escribas que procuraban matar a Jesús, principalmente porque desafiaba sus tradiciones. Hoy hay una iglesia popular aquí que tiene muchísimos años y que debemos de desafiarla. ¿Saben por qué? Porque ha causado un daño terrible a la gente. Y en lugar de que la gente prospere, va hacia la pobreza. Y no conocen a Jesucristo. Jesucristo era lo que decía. Ustedes tienen tradiciones, pero no conocen a Dios. Ustedes dicen que conocen a Dios, pero con el mismo mandamiento que dicen que conocen a Dios,
violan el precepto de Dios. Porque las religiones son las que han asesinado verdaderamente a los que son cristianos. ¿Por qué? Porque la religión es un intento humano por agradar a Dios, pero el hombre no puede agradar a Dios. Por eso muchos papas, por eso muchos pastores hoy, por eso mucha gente ha caído, porque hay un esfuerzo humano y no es la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Y por eso Jesús era buscado, porque Él les decía: yo soy el camino. No es su religión, no es María, no es José, soy yo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también decía unas cosas como esta, que a la gente de este tiempo no le gusta y no le gustó en el tiempo en que vivía Jesucristo. Y Él decía cosas como esta: que el que sirve una mesa es mayor que el que se sienta. Y eso es controversial, porque si tú sirves en una mesa, se supone desde el punto de vista social que tú eres inferior al comensal. Pero Jesús cambia la ideología y dice que el que sirve es mayor que el que se sienta a la mesa. Y los religiosos de ese tiempo, ¿qué querían que le hicieran? Que les sirvieran, que los elogiaran, ¿sí? Pero Jesús hacía cosas que realmente tocaban las fibras más profundas del corazón del ser humano. Y por eso a la gente no le gusta seguir a Jesucristo, porque seguir a Jesucristo, sí, es seguir lo que Él hacía. Pero mientras nosotros estamos aprendiendo, Él nos confronta y nos dice: tú necesitas un cambio en tu vida. Tú eres una persona que aparentas mucha felicidad, pero no eres feliz. Haces un esfuerzo sobrehumano por tener dinero y tal vez buscar en eso, sí, la felicidad. O buscas en tu amante la felicidad. O buscas en las drogas tu felicidad. O buscas en el alcohol tu felicidad. Pero ninguna de esas cosas puede llenar el corazón del ser humano, y eso lo decía Jesucristo. Y por eso mucha gente no se reúne. No es que la iglesia esté fallando, sino que la gente le gusta su pecado y le gusta su maldad. Por eso. Y hay muchos cristianos que les gusta su maldad. Bueno, que se dicen ser cristianos. Y que esa clase de personas fueron los que crucificaron a Jesucristo. Los sacerdotes, los líderes religiosos, ellos empezaron a fraguar la muerte de aquel hombre que venía a hablar y decir: ámense los unos a los otros. Y por eso se buscaba para matarlo. Él quebrantaba el día sábado. En la época en que estaba Jesucristo, ¿sí?, no se podía hacer nada en el día sábado. Habían malinterpretado las escrituras, como hoy se malinterpretan muchas escrituras. Hoy hay una teología de la prosperidad, que a la gente le gusta ir porque le gusta ser prosperado. ¿A ti te gusta ser prosperado? A todos nos gusta ser prosperados. Pero Dios no ha prometido prosperar a nadie. Él ha prometido que si tú guardas sus mandamientos, hay una condición: serás prosperado en todo. Y Jesucristo vino a quebrantar las tradiciones religiosas. Vino a quebrantar la ideología humana que se había metido en la iglesia, como hoy se está metiendo la psicología, como hoy se está metiendo la psiquiatría. ¿Sí? Y están utilizando argumentos humanos, y Jesús dice en su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, y esto les chocaba a ellos, porque su religión, su iglesia era lo máximo. Pero Jesucristo vino a quebrantar
el día sábado, porque el día sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el día sábado. Además, Jesucristo sanaba a las personas, a los enfermos, en el día de reposo, o sea que violaba el día de reposo. En el Viejo Testamento se decía que si una persona violaba el día de reposo, tenían que morir. Pero no todos los que violaban el día de reposo morían. Hay unos que se aferraban a violarlo. Y hay otros que violaban el día de reposo como Jesucristo y no eran muertos, porque había una necesidad. Y cuando hay una necesidad, en ese caso, Jesucristo les decía una vez que sus apóstoles iban caminando y recogieron en el día de reposo comida, les dijo, ¿sí?, que era necesario que ellos tomaran de eso, porque había una necesidad. Sin embargo, a Jesús lo persiguieron por esto, lo persiguieron porque Él sanaba a las personas y se buscaba para matarlo. ¿Cómo podemos buscar a una persona que hace el bien, que te habla del amor, que te ames unos a los otros, que el esposo respete, que la esposa respete a su esposo y la esposa ame, ¿sí?, a su esposo o al revés, y que nosotros tengamos en alta estima lo que dice Jesucristo, y que cuando Jesucristo dice algo como eso, a la gente le molesta, porque hoy hay la liberación femenina, y le molesta a la gente que le digas y dicen de uno que uno es retrógrado, que eso ya pasó de moda. No, no ha pasado de moda, señores. Nos estamos acostumbrando a una ideología y a un sistema de pensamiento que va en contra de Dios, y por eso hay tantos problemas en los matrimonios y hay tantos problemas en los hijos, porque no tienen identidad. ¿Cuál es la identidad? Saber quién soy yo, saber para dónde voy yo. Pero mucha gente no tiene identidad. ¿Y qué hace la gente? Pues lógicamente que si no les gusta lo que dice Jesús, ¿a dónde van a ir? Se van a levantar y se van a ir. ¿Por qué? Porque no queremos entender que Dios fue el diseñador de todas las cosas. Que las leyes provienen de Él y que todo sistema de pensamiento ha fracasado. Todo sistema de pensamiento humano ha fracasado. ¿Sí? La psicología ha fracasado. El pensamiento de Friedrich Nietzsche de hacer al superhombre fracasó con Hitler. La evolución con Charles Darwin ha fracasado. Ya se descubrió que eso es una mentira. Toda ideología humana ha fracasado y fracasará, y todo intento humano fracasará. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas y ha fracasado en su intento, ¿sí?, por el cual se creó. Y era construir la paz de todas las naciones, pero no lo ha podido lograr, porque el ser humano es pecador, ¿sí? El ser humano tiene algo en su corazón que lo obliga a hacer aquellas cosas que no quieren. Y Jesucristo les dio donde más les dolía: en sus tradiciones, en sus leyes humanas y no las leyes de Dios. ¿Sí? Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 10. 12:10, Mateo 12:10. Vean lo que venía a hacer Jesús, cosas buenas. En una ocasión, cuando Mari Carmen y yo estábamos en la isla, había un muchacho que se estaba reuniendo con nosotros. Llegó su mamá, una mujer muy religiosa, y le dijo: mira, hijo, prefiero que seas homosexual a que seas cristiano. Pero ese es el pensamiento de la gente. Te ven que ya no eres borracho, te ven que ya no andas con tu amante, que respetas a tu esposa, que la amas, que la buscas. Y la gente que dice: wow, ya te volviste un mandilón. Porque la gente
tiene un sistema de pensamiento diferente. Pero Dios dice que el hombre debe de amar a su esposa y la esposa debe de respetar a su esposo. Pero todo eso causa un problema. ¿Es malo eso? ¿Es malo que seas fiel? ¿Sí es malo? Ay, es que veo que le hacen que... Con razón lo mataron, ¿no? Entonces, dice aquí, he aquí había ahí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Vean, ¿qué estaban haciendo estos religiosos? No iban porque tenían hambre y sed de justicia. No iban porque querían ser sanados de su pecado, de su lujuria, de su alcohol, de su mentira, de su amargura. Iban porque querían destruir a Jesucristo. Lo buscaban porque era peligroso para la gente. Y dice, para poder acusarle. Y le dijeron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Versículo 11. Y él les dijo, fíjense cómo contesta Jesucristo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Eran tan, iba a decir una palabra que no es conveniente, pero estas personas eran tan ignorantes de Dios, pero decían que conocían a Dios, que no se daban cuenta que a la hora que se levantaban y se ponían los tenis, estaban trabajando. No se daban cuenta que los sacerdotes en el día sábado era el día en que más trabajaban. Pero criticaban a Jesús porque sanaba a una persona que tenía una mano enferma. Y le preguntaban y él les contesta y les dijo, ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en el hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues ¿cuánto más vale un hombre? Había una necesidad apremiante que era sanar la vida de una persona que estaba en una condición lastimera. Probablemente este tenía una mano mal, pero otros eran ciegos. Otros tenían hidropesía. Otros estaban endemoniados y Jesucristo los sanaba. Y por esa causa lo buscaban para matarlo. Y qué tremendo es tener ese sistema de pensamiento tan equivocado, tan erróneo, de tratar de matar a alguien que hace el bien. Pero ¿saben por qué la gente mata al que hace lo bueno? Tú ves en el gobierno. Hay personas en el gobierno que quieren hacer lo correcto, pero el grueso de las personas en el gobierno atacan a aquellas personas que son íntegras. Porque pierden. ¿Qué pierden? Pierden ganancias, ¿no? Económicas principalmente. Porque el hombre tiende a buscar lo malo, lo fácil, la tranza, el soborno. Estos hombres trataban de matar a Jesús. Y Jesús les dice, ¿cuánto vale un hombre que una oveja? Y si esta cayera en el hoyo en el día de reposo, no le echa la mano y la levanta. El versículo que sigue, por favor. El 12. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Pero estos religiosos no quisieron cambiar su mentalidad. Te voy a decir una cosa, y te la voy a decir radicalmente. Tú puedes ir a una iglesia donde te enseñen lo que es incorrecto. Y si esa enseñanza es incorrecta, esa enseñanza te va a hacer daño a ti. Y cuando la pongas en práctica, la Biblia es como un boomerang. Se lanza, ¿y a dónde regresa? Se te regresa a ti. ¿Es bien hacer en el día de reposo sanar a las personas? Sí. ¿O es malo sanar a las personas? ¿Es malo lo que decía Jesucristo? ¿Perdona? ¿A quién le sirve el perdón?
A la otra persona no le sirve. La otra persona se ríe de ti. La otra persona vive bien, está alegre, contenta, y tú estás amargada porque lo ves. Y el odio que sientes, la falta de perdón que tú sientes, a ti te carcome. Y Jesús dice que si tú no perdonas, Él no perdona. Pero nosotros podemos decir, pero es que Jesús no le hicieron lo que me hicieron a mí. Y es muy fácil decir, perdónalo. No, es que el perdón es una bendición para tu vida, no para la vida del otro. Por eso dice Jesús que si tú no perdonas, Él no te perdona. Ahora te voy a decir otra cosa. El pecado que esa persona hizo, ¿contra quién fue? No fue contra ti. Fue contra Jesús. Cuando la iglesia estaba siendo perseguida, en el libro de los Hechos, capítulo 9 me parece, Jesús tiene un encuentro con el apóstol Pablo y le dice, dura cosa te dar cosas contra el aguijón, Pablito. No lo estás persiguiendo a ellos, me estás persiguiendo a mí. Entonces, cuando una persona te hace algo a ti, ¿a quién se lo está haciendo? A Jesús. Y Jesús dice, tú perdona. Tú no guardes rencor, porque el rencor te va a producir amargura. ¿Y sabes qué va a pasar con la amargura? Esa amargura a todos los de tu familia, tus hijos, tus vecinos, los contaminarás. Entonces eso no le gustaba a la gente, que les dijera, pues perdona. Pero ¿cómo voy a perdonar al violador? Pero ¿cómo voy a perdonar a mi papá que me dejó desde pequeño y me hizo tanto daño? Supe de una historia, se les platicaba ayer en el estudio, de un papá que tuvo hijos por donde quiera. Y entonces nunca se preocupó por los hijos, nunca se preocupó por nadie. Y pasaron los años, los hijos crecieron, se volvieron personas mayores y reconocieron a Jesucristo como Señor. Y un día que el papá estaba enfermo, fueron a verlo, a llevarle dinero. Y les dijo al papá, no puedo recibir eso porque nunca me he preocupado por ustedes, así es de que no lo voy a aceptar. Y ellos le dijeron, ¿sabes qué, papá? Nosotros hemos creído en Jesucristo, y aunque tú nunca te preocupaste por nosotros, te hemos perdonado, y ahora queremos honrarte y te traemos dinero, porque Dios dice que los hijos deben de honrar a los padres. Eso es lo que dice Jesús. Pero tú puedes tomar la decisión de amargarte. Tú puedes tomar la decisión de decir, pero es que no se lo merecen, no se merecen el perdón. Ni tú te mereces el perdón, ni yo me merezco el perdón. ¿Quién merece el perdón de Dios aquí? Nadie. Entonces nosotros, Dios quiere que seamos liberados, pero a veces esto es lo que causa el problema con Jesús. Y dicen, yo ya no voy a ir. Se trata de perdonar, se trata de ayudar, se trata de hacer misericordia, entonces no lo voy a hacer. Y esto es lo que choca con muchas personas. Y por eso no quieren venir a Jesús. Pero Jesús les decía aquí, ¿sí?, que el perdón tiene que ver con la misericordia. Y regularmente la misericordia es darle a alguien algo que no merece. ¿Y qué recibiste tú de Jesús? Misericordia. ¿Merecías tú que Él te perdonara? Ahora, ¿merece la otra persona que tú la perdonas? No. ¿Por qué perdonas? Porque Él me perdonó a mí y tuvo misericordia de mí, entonces ahora yo lo voy a hacer. Pero eso choca con la gente. Otra cosa que hacía Jesús, aparte de sanar en el día de reposo, era que se llamaba Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. A ellos, al no conocer la Escritura, lógicamente que dijeron, Dios es uno, no puede haber dos dioses.
Como hoy hay iglesias que dicen que Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo nada más es uno, no son tres personas, nada más es uno. Pero tenemos al Padre que hizo la creación, tenemos al Hijo que murió por nosotros y tenemos al Espíritu Santo que produce santidad, cambios en tu vida interna. Entonces Jesucristo decía que Él era el Hijo de Dios, haciéndose igual al Padre. ¿Y qué hicieron los fariseos? Empezaron a decir, este hombre se hace semejante a Dios y por lo consiguiente tiene que morir. Ahora, qué impactante que estos religiosos que leían la Biblia nunca entendieron que Jesucristo era quien dijo ser y que era el Hijo de Dios y que venía para salvar a cada uno de nosotros y te viene a salvar de tu amargura y te viene a salvar de tu tristeza, de tu depresión, de tu inseguridad. Él viene a liberarte y viene a sanar tu corazón. Pero ellos no se dieron cuenta de eso. Ellos estaban más atados en las cuestiones técnicas. Es que se hizo el Hijo de Dios. Pero no habían comprendido las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras se revelan por el Espíritu. Y no solamente se leen. Algo que pasó en ese tiempo es que también los religiosos de ese tiempo sentían que estaban perdiendo poder. ¿Saben ustedes? Cuando una persona en un grupo, por ejemplo, en el grupo del PRI, del PAN, de todos esos, cuando empezaron a perder poder, ¿qué hicieron? Empezaron a matar a la gente. O empezaron a calumniar a las personas. Dijeron, es necesario que muera un hombre por todo el pueblo y no que todo el pueblo muera por un hombre. Entonces matemos a Jesús. Porque ellos estaban perdiendo adeptos. Y más, entre más ataques hacía Jesús contra los fariseos, la gente seguía más y más y más a Jesús. Eran multitudes. Y ellos al ver eso, ¿qué sintieron? Envidia. ¿Y saben por qué mataron a Jesucristo? Por envidia. Dice la Biblia en Eclesiastés que toda buena obra despierta la envidia de los hombres. ¿Qué tenía Jesús para ser envidiado? Muchas cosas buenas. Tenía sabiduría, seguridad. Era un hombre íntegro. Era un hombre que hablaba con autoridad. Era un hombre que cumplía sus promesas. Era un hombre no común. Entonces, ellos estaban viendo que perdían, sí, poder. ¿Por qué? Porque Jesús, a donde quiera que iba, hacía milagros. Resucitaba a la gente. Tenemos el caso de Lázaro, ¿no? Que al tercer día, al cuarto día, lo levantó de entre los muertos. Ya su cuerpo estaba pudriéndose y Jesús dio la orden: Lázaro, sal fuera. Y mucha gente fue testigo de esto. Pero los fariseos, por esto, lo querían matar. ¿Sabes por qué a veces la gente no se quiere reunir contigo? ¿Quieres que te diga por qué? Ya para que no estés ahí añorando que por qué no te quieren. Que no te quieran, hombre. O sea, no estés añorando. ¿Quieres el amor de la gente o quieres el amor de Jesús? No, es que nadie me quiere. Pues qué bueno. Jesús dijo que te iban a aborrecer, ¿no? ¿Sabes por qué no? Porque tú hablas la verdad. Si eres un cristiano genuino, tú vas a ser diferente. Oye, ¿sabes qué? Que vamos y vamos a echarnos un alcoholito y después vámonos al hotel de ahí de Tasqueña. Y tú como mujer dices, ¿qué te pasa? Porque oye, es muy fácil que eso suceda. Pero si tú dices no, entonces ya eres Santa Mónica, ¿no? Si hay una tranza en tu empresa y te dicen a ti no,
o sí hazlo, y tú dices no, ¿qué te dicen los demás? Te excluyen del grupo, porque no participas de lo que ellos están participando. ¿Por qué odiaban a Jesús? Porque Él era la verdad. Él no participaba de cosas que no tenía que participar. Él iba en contra de las tradiciones de ese tiempo, iba en contra de la hipocresía de la gente de ese tiempo. Los fariseos eran hipócritas, hacían menos a la gente. Hay muchas gentes que hacen menos a los otros y no tienen nada. Y Jesús atacaba todo eso. Entonces, ellos tenían esa pérdida del poder. Vayamos al libro de Marcos, por favor. O bueno, vamos al libro de Juan, mejor. Es una mejor opción. Capítulo 8. ¿Qué vemos en esta historia? Vemos a una mujer pecadora. ¿Cuántos son pecadores aquí? No. Ya no pecamos como antes, pero hay todavía cosas que tienen que cambiar en nuestra vida. Y dice aquí, pero Jesús se fue al monte de los olivos al amanecer. Fue otra vez al templo y toda la gente se le acercó. Jesús se sentó y empezó a enseñar. Ahora miren, hay falta de liderazgo en las iglesias. Hay falta de hombres y de mujeres que sean honestos y que puedan ser seguidos. Hay falta de personas que realmente amen a Jesucristo. La mayoría de la gente, sí, no practica las cosas de la Biblia. Pero Jesús era un hombre que practicaba y atraía a la gente por su seguridad. Es como en el caso de una mujer. ¿Qué busca la mujer en un hombre? ¿Dinero? No, bueno, sí, algunas sí. ¿Pero qué busca? La mujer busca en un hombre seguridad, ese hombre seguro, que camina, que está, sí, que dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, vamos a salir adelante. La mujer busca eso. ¿Nosotros qué buscamos? En Jesucristo buscamos esa seguridad. Y Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa seguridad que veían en Él fue envidiada por la gente. Y aquí vemos en este caso que Jesucristo, sí, dice que al amanecer fue otra vez al templo y toda la gente se le acercó. Imagínense los fariseos allá comiéndose una hamburguesa y viendo a toda la multitud tras Jesucristo. ¿Qué causaría en su corazón? Enojo, envidia. Y dice, y Jesús se sentó y empezó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron a una mujer, la habían sorprendido cometiendo adulterio y la pusieron en medio de ellos. Estos religiosos no les interesaba a la gente. Hay líderes que no les interesa a la gente, les interesa el dinero que tú des, les interesa tus bienes, tu casa, tu lana, pero no les interesas tú. Por eso muchas veces hablan lo que tú quieres oír para que te sientas bien, pero eso no va a surtir ningún efecto positivo en tu vida. La palabra es confrontativa y por eso Jesús confrontaba a la gente y por eso no lo querían. Y dice aquí que ellos pusieron a esta mujer en medio y le dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. Ahora, fíjense qué tremendo es esto, porque ellos no se dieron cuenta que su pecado era un pecado de orgullo, ¿sí? Espiritual, orgullo nacional. Pero no se habían dado cuenta de que ellos eran pecadores y llevaron a esta mujer y le dijeron, vamos a sorprender a Jesucristo a ver qué es lo que hace. Y le dijeron, Maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. ¿Cómo sabían estos tipos? Yo creo que se pararon a las 6 de la mañana, esperaron que ella saliera y la siguieron a ver a dónde iba. ¿No? El propósito era hacer quedar mal a quién? A Jesús. Y saben, hoy hay mucha gente que quiere dejar mal a Jesús. Hoy hay mucha gente que trata mal a Jesús. Hoy hay mucha gente que habla mal de Jesús.
Y te dice a ti, no, pues Jesús, mira nada más cómo estás. ¿Sabes qué? Sí, estoy así, pero ¿sabes qué? Yo me voy a ir al cielo y tú te vas a ir al infierno, mi cuate. Y Jesús estaba aquí, maestro, le dijeron, esta mujer fue sorprendida, cometiendo adulterio, y Moisés nos ordenó en su ley que matemos a pedradas a la mujer que haga esto. ¿Tú qué dices? Si Jesús les decía, no la maten, ¿ellos qué podían decir? Que estaba en contra de la ley de Dios. ¿Sí? Y si decía no la maten, asumía que él estaba de acuerdo con la mujer. Entonces, fíjense la contestación. Y ellos decían esto para ponerlo a prueba. Y buscaban algo de qué acusarlo. Él se agachó y empezó a escribir en el suelo con el dedo. Y ellos seguían preguntándole lo mismo. Así que se puso de pie y les dijo, el que nunca haya pecado, tire la primera piedra. Hay veces que somos juzgadores. Vamos, que ya viste. Y son cristianos. ¿Quién de nosotros puede arrojar la primera piedra? Sabes que nunca se te olvide de dónde te sacó Dios. Nosotros debemos de seguir siendo misericordiosos con la gente. Sí hay tiempo de exhortar, sabes que lo que estás haciendo está mal, pero también tiene que ser por amor para que corrijan su conducta. Pero no podemos estar enjuiciando a la gente y trayendo, fíjate que, oiga pastor, fíjese que encontramos a esta mujer. ¿Y qué estabas tú haciendo atrás de ella? Le faltó decir a Jesús. Y dice, y se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar esto, se empezaron a ir de uno en uno, y los viejos se fueron primero. Y Jesús se quedó solo con la mujer que todavía estaba ahí parada. ¿Cómo eran esta gente? Esta gente no les interesaba a la gente, no les interesaba el cambio de las personas. ¿Quién salió primero? ¿Por qué salieron los viejos primero? Porque tienen más pecado. Porque han vivido más la vida loca, ¿no? Y entonces dijeron, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo decir? ¿Por qué la voy a acusar? Si yo tengo más pecados que él. Y entonces dice, al escuchar esto se empezaron a ir uno en uno, y los más viejos se fueron primero. Y Jesús se quedó solo con la mujer que todavía estaba ahí parada. Entonces, para los fariseos, matarla era legal. Pero para Jesús ya no. ¿Qué mostró Jesús? Misericordia. Dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Si tú te ves a ti mismo, por ejemplo, yo necesito cambios. ¿Ustedes necesitan cambios? Sí. ¿No? Tal vez ya no fumo, ya no tomo, ya no me drogo, ya no digo malas palabras, ya no odio, ya no tengo resentimiento, pero a lo mejor hay irresponsabilidad en mi vida. Y es pecado. Ser irresponsable es pecado. Pero aquella tiene un pecado que se ve. Y yo tengo un pecado que no se ve. ¿Pero es pecado? Sí. Entonces, ellos lo estaban enjuiciando para condenarla. Ahora, hay un juicio que yo les decía, que es un juicio para examinar qué es lo que hacen los jueces. ¿Qué hace un juez cuando llevan a un delincuente? A una persona dicen, bueno, este mató. Bueno, ¿para qué está el juez? Para dictaminar, ¿sí?, la justicia. Hay pruebas, hay desahogo de pruebas, hay pruebas a favor, hay pruebas en contra, y entonces el juez determina, examina el caso y determina, ¿es culpable o es libre? Ese es un juicio diferente al que están haciendo ellos, porque ellos la están condenando, y en ese caso se está examinando. ¿Por qué se buscaba a Jesús?
porque no les doraba la tienda. De aquí se ha ido gente porque dicen que soy muy exigente, que predico muy fuerte. Pues lo siento. El apóstol Pedro dijo, dura es esta palabra. Si tú quieres irte con los de pare de sufrir o pare de... Está bien. No, yo no puedo detener. Pero si tú sabes que la palabra de Dios, ¿sí?, es buena, que la palabra de Dios te confronta, que la palabra de Dios no te promete, ¿sí?, cosas, más bien te dice en la Escritura y te compromete a estar a la altura ¿de quién? De Jesús. Entonces, estas personas que vemos aquí traían a esta mujer, así eran ellos, y Jesús les dijo, no la van a matar. Cualquiera de ustedes que se sienta mejor que ella, que no haya pecado, arroje la primera piedra. Pues, lógicamente su conciencia los acusó y ellos salieron uno a uno. Y dijo Jesús algo muy importante: ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Ve, ¿y qué le dice? ¿Qué tenemos que hacer? No pecar. Entonces esto les caía en el hígado a los religiosos, porque ellos se creían, ¿sí?, la crema innata. Y Jesús lo resistía y lo resistía. Entonces sus ataques fueron más fuertes en contra de él, hasta que lo buscaron para matar. Vamos, por favor, a San Juan, capítulo 5, versículo 18. Juan 5, 18. ¿Ya lo tienen? Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto era lo que decía Jesús. Y entonces ellos entendieron que Él se estaba postulando como Dios. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo es Dios. ¿O quién tiene una idea diferente? Jesucristo dijo en San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo. Pero ellos nunca, y hay gente todavía, como los testigos de Jehová, que no entienden que Dios es Jesucristo y Jesucristo es Dios. Y todo aquel que rechaza al Hijo rechaza al Padre. Y por eso estos hombres persiguieron a Jesús, porque se hacía Dios. Y Él era Dios. Pero lo acusaban. Jesucristo aceptaba la adoración, ¿recuerdan? Todavía cuando Él murió y se resucitó, se apareció a sus discípulos. ¿Y qué le dijo Tomás? Mi Señor y mi Dios. Todas estas cosas se unieron para acabar con la vida de Jesús, pero lo más impactante de todo es que Él vino a cambiar el corazón del ser humano, a decirle a la gente que se perdonara, que se amara, a decirle al ser humano que la violencia engendra violencia, a decirle al ser humano, sí, que perdone, a decirle al ser humano que no toque el pecho de las mujeres ajenas, es lo que dice Proverbios.
a mostrarles el perdón. Pero ¿qué hizo el ser humano? ¿Qué está haciendo el ser humano? ¿Se imaginan? ¿Cómo se habrá sentido esta mujer prostituta cuando Jesucristo le dijo, ¿sabes qué? Ni yo te condeno. Vete, no peques más. Aliviada, sanada, no perseguida, no juzgada. Yo le decía a una persona hace poco que a veces hay personas difíciles, ¿no? ¿Saben por qué muchos de aquí no traen gente a la iglesia? Y si te cae el, ¿cómo dicen? El 20. El peine, pues peínate. No, sí. ¿Saben por qué? Porque no quieren lidiar. Tienen miedo de lidiar con la gente. De que les respondan mal, de que los critiquen. O sea, no hacen ninguna labor. Porque trabajar con gente que no conoce a Dios no es fácil. Pero ¿a dónde nos mandó Dios? Yo le decía a esta persona que me decía, no, pero es que, o sea, ¿a quién nos mandó Dios? ¿A los buenos o a los malos? Pero nosotros, no, es que no entienden. ¿Y tú entiendes? No, es que ellos son malos. ¿Y tú? ¿Tú cómo eres en tu vida personal? Ni Jesús trataba a la gente así. Jesús les decía, vete y no peques más, ni yo mismo te juzgo. ¿Sabes qué? Nada más vete y compón tu vida. ¿Y qué hace la gente? Juzga. Voy a terminar con este ejemplo. Imagínate que hay un gobierno. Y en ese gobierno hay un presidente. Pero ese presidente viola la ley. Y toma a una mujer por la fuerza y la viola. Y mata a su esposo. Tiene abuso de autoridad. Pero viene al juez y lo acusan. Me dicen, ¿sabes qué? Este cuate mató a tal, violó a la mujer fulana de tal y tal. Pero el juez dice, está perdonado. ¿Cómo lo ves? Aquí está mal. Pues ese es Dios. David pecó, ¿qué hizo con esta Betsabé? Y la violó. O sea, depende de la versión que tú leas, pero la violó. Abusó de ella. Abusó de su poder. Por su culpa murió su hijo. Por su culpa sus hijos se levantaron y se acostaron con sus mujeres. Por la culpa de David. Cuando llega Natán el profeta y le dice, ¿sabes qué? Este hombre tenía una ovejita. Y se la quitó al que tenía solamente una ovejita y se la dio de comer al hombre que venía, sí, a visitar. Y David dice, se condena a sí mismo y dice, ese hombre es digno de qué? Y tiene que pagar la oveja 5 veces más. Y Natán le dice, ese hombre es. Pero Dios ha dicho que por lo que hiciste van a vender mucha la espada, no se va a apartar de tu casa. Pero ¿sabes qué? Te perdono. Porque tú te arrepentiste. Y tú puedes decir que eso es injusto, pero eso es lo que hizo Dios contigo. ¿Cuántos de nosotros debemos estar muertos ahorita? El pecado dice que la paga del pecado, ¿qué es? La dádiva de Dios. Vida eterna. Entonces a veces nosotros condenamos a Dios, condenamos a Jesús,
porque no le conocemos. Pero Él, su misericordia es más grande que los cielos. Y si yo entiendo que esa misericordia de Dios ha llegado a mi vida, que yo no merecía nada, que yo merecía estar muerto en este momento, y que todos esos pecados que yo hice merecían la muerte, pero Jesús me perdonó con su sangre preciosa y me lavó de todos mis pecados, yo debería de estar como agradecido. Pero por esto también buscan a Jesús para matarlo, porque la gente quiere llegar al cielo por sus propias obras y no por la sangre de Jesucristo. Y por esa causa, que la gente quiere llegar por sus propias obras, están matando en este momento a cristianos. ¿Y persiguiendo a quién? A Jesús. Lo buscan para matarlo. Nada más que ahorita está en el cielo. Y ya lo mataron una vez, pero ¿qué pasó? Resucitó de entre los muertos. Y ahorita está en el cielo intercediendo por ti, intercediendo por mí. Está haciendo el trabajo de sacerdote. ¿Cuántos les impacta que Jesús te haya perdonado? Amén. Que Jesús perdone en lugar de condenar. Hoy puedes venir a Jesús y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo he pecado. Si nunca lo has hecho, Cristo ya pagó. Y puede darte una vida diferente. Pero estos hombres nunca entendieron. Dice que procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y esta era la causa. Y la causa es que sigue rescatando a los drogadictos. ¿Y sabes quién se va a enojar? ¿Quién se va a enojar? ¿Perdón? Se va a enojar quien vende. Si dejas de tomar, ¿quién se va a enojar? Bueno, el diablo también, pero ¿quién? ¿Quién la vende? Si dejas a tu amante, ¿quién se va a enojar? Ya no va a haber billullo, todo va a ser para acá, a la casa grande. Entonces, la oferta de cambio afecta a personas, sí, sus intereses, y por eso buscan que Jesucristo no se predique. Por eso, si tú has recibido el bien de Dios y realmente tu vida está siendo diferente, participa en la obra, compra Biblias, folletos, predica la palabra para que otros conozcan lo que tú ya tienes, porque un día Dios te va a pedir cuentas a ti, me va a pedir cuentas a mí. Y no vaya a ser que nos diga, ¿sabes qué, Ulises? Está reprobado, fuera de aquí, porque te di esto, te di lo otro y tú lo escondiste, así es de que te lo voy a quitar y se lo voy a dar al que tiene más. Sabemos que la gente nos va a aborrecer porque aborrece a Jesús. Sabemos que la gente va a ir en contra de nosotros porque fue en contra de Jesús. Y Jesús dijo que si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas secas? Que somos nosotros. Y nos perseguirán. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, si a él lo están buscando para hacerle daño, a ti también te van a buscar para hacerte daño. Pero ¿sabes qué? Mantente firme. No te dejes presionar por ninguna cosa.
porque el que está dentro de ti es mayor del que está afuera. Y tú puedes y eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y aunque te mataran, te busquen para matarte y te busquen para hacerte daño, de todos modos, ¿sabes a dónde vas a ir a parar? ¿Ya saben a dónde van a ir a parar? Entonces, ¿para qué lloras? Ríe. ¿Sí? La gente que ya murió está mejor allá. Ni te amargues porque se van antes que tú, porque ellos están gozando de una mejor vida. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que ellos no tienen, que Jesucristo nos ha prometido, que donde está Él, nosotros estaremos. Entonces vale la pena gastar nuestra vida, gastar nuestro dinero, gastar nuestro tiempo en aquel que murió por nosotros. Y si lo buscan a Él, que nos busquen a nosotros. Amén. ¿Están de acuerdo? Sí. Amén. Pues terminamos. Otra vez los invito a la oración el día viernes. Oración viernes, reunión miércoles. Vengan, no traten esto como un juego, no es un juego. No te sabes la de Jesús. Nuestro Rey venció la muerte. Él está vivo. Y Él va a regresar por segunda vez por nosotros, ¿saben? Así es de que estemos preparados para que cuando Él venga nos encuentre haciendo lo correcto, lo bueno. Si tú ves que otros hacen lo malo, tú no lo hagas. No te contamines. Yo te aconsejo que te reúnas, te aconsejo que busques a Dios, te aconsejo que vengas a la oración, porque la oración te sirve a ti y le sirve a los demás. Busca a Dios, pero ven, como iglesia somos más fuertes, hombre. Dice así. Señor, tu verdad no me quita toda mi confianza en ti he vertido. Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Jesús, por tu gracia que he sido perdonado. Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. Ahora mira lo que dice. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregado. ¿Para qué? Para vivir libre de pecado. Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Jesús,
vida. No los oigo. Toda mi confianza en ti he vertido. Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregó una vez para vivir libre de pecado. Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Jesús, en ti mi vida está segura. Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Jesús, en ti mi vida está segura. Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. ¿Cuántos se sienten seguros con Jesús? Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. Señor, entienda los seguros, Padre.